Bueno, ahora os voy a hablar de los metodistas, que es una rama del protestantismo, que son cristianos, que siguen las escrituras y hablan sobre el alma, sobre el corazón, como os he dicho en vídeos anteriores. Y para ellos Jesucristo y eso pues es naturaleza divina y humana y que es el verbo de Dios y es un ser unigénito y viene a la tierra. Entonces se dedican a hacer conocer a la gente la, la llamada de Dios por medio de la fe, del perdón y de la santidad de Jesucristo, invitarle a entrar en la membresía y convertirse en ministros de Dios en su vida. Los sacramentos son el bautismo y la comunión y provienen de Estados Unidos de América. Celebran la obra de Dios en sus vidas y la gracia que les da Jesucristo. Dice que cuando ellos entran a formar parte de esa comunidad, nacen a una nueva vida como miembros y hermanos en Cristo. Y aquí lo importante es el bautismo, la confirmación en la iglesia esta. Y luego están los luteranos, que para los luteranos lo importante es el bautismo, la confirmación y también la confesión. Después tenemos la iglesia presbiteriana. La doctrina se basa en la inspiración de la escritura, la divinidad de Jesucristo, la expiación, la justificación, la resurrección, el ministerio de intersección y su segunda venida. Una doctrina protestante que no reconoce autoridad episcopal alguna, o sea, son como independientes. Ellos mismos están unidos con Dios y no necesitan ningún pastor que les guíe. Luego tenemos la Iglesia Bautista de 1609, creada por John Smith. Es una de las ramas del movimiento evangélico. Y bueno, era John Smith y Thomas Hewitz. Y entonces enfatizan el nuevo nacimiento, porque cuando tú te haces de esta comunidad vuelves a nacer porque eres un nuevo miembro y entonces tienes una manera de pensar diferente y eres un nuevo ser y un nuevo creyente. Su creador fue pues ya estos dos, John Wesley y el otro, John Smith. Luego está la constitución de la Iglesia Metodista. Se compone de tres: la Conferencia General, el Concilio Judicial y el Concilio de Obispos. Esta iglesia surge el 23 de abril de 1968, cuando el obispo Reuben H. Mueller, que representaba a la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos, y Joel, pues se unieron en una conferencia de Dallas. Luego tenemos los mormones. Los mormones es el movimiento de los últimos días o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y fue creado por Joseph Smith en 1830 y sigue en el libro del Mormón y su origen es en Utah, en Estados Unidos. Es una restauración de la iglesia primitiva cristiana con revelaciones adicionales. Ellos tenían como una conexión con Dios que les iba transmitiendo revelaciones. Una parte de los mormones están influenciados por la teología protestante, aunque varían en que creen que hay una revelación continua o digamos un canon abierto de las escrituras, es decir, que eso siempre continúa y que sus miembros tienen revelaciones que van añadiendo, que no hay una escritura que sea siempre fija, sino que va cambiando. Y luego tienen la construcción de templos. Ellos dividen a Dios en único, en Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Creador. Dice su Padre Celestial, Jesucristo su Salvador y el Espíritu Santo es su Consolador. Entonces la salvación es por la gracia de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Características: Jesucristo es el mediador para la salvación. La Biblia, la base de su cuestión de fe y práctica. Y luego, muy importante, que no tienen otras religiones, que es la libertad de conciencia. El bautismo de los creyentes y la separación de iglesia y Estado. Esto es muy importante porque ellos consideran que se tiene que hacer las cosas bien y que no debe influenciar al Estado ni tiene que estar junto para que todo se desarrolle con una armonía que no pasa en otros sitios porque está la iglesia metida dentro del gobierno. Entonces, otros grupos incluyen la Iglesia Remanente de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que apoya la sucesión lineal del liderazgo de los descendientes de Adam Smith. Y por último, está la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estas iglesias se caracterizan porque hay como un matrimonio celestial, que es decir, del cielo viene como una unión de dos personas que ya el cielo dice, pues estos dos se van a casar y van a ser matrimonio, y luego bautismo por los muertos. Su doctrina es el libro del Mormón y las doctrinas y convenios que ellos se refieren en sus iglesias y lo van leyendo. El libro de Abraham y la Biblia de Joseph Smith. Se llevan un poco mal con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Y se llaman, los miembros son santos de los últimos días o antes de la segunda venida de Cristo, y es como una restauración de la antigua iglesia cristiana. Se califican dentro del cristianismo, pero dicen que el cristianismo estaba corrupto por filosofías griegas y una división de los fieles en diferentes grupos ideológicos. Entonces, el martirio de los apóstoles llevó a una pérdida de autoridad sacerdotal para administrar la iglesia y sus órdenes. Según las iglesias de los santos de los últimos días, Dios restableció la iglesia primitiva mediante Joseph Smith. Creen en los apóstoles, en Pedro, Santiago, en Juan y en Juan el Bautista, que se les aparecieron al fundador y entonces le otorgaron, digamos que, unos poderes sacerdotales. Y entonces practican el bautismo y unos rituales religiosos y se hacen proselitismo por medio de los mormones y de los evangelios. Y tienen un énfasis muy, muy importante en la familia, que es la doctrina central, y luego en Cristo como que es la salvación. Se rechaza la Trinidad de Cristo, se rechaza porque Dios es uno, que ha venido aquí y es un ser unigénito. Y dentro de Dios está todo, pero no es una Trinidad, sino que solamente es uno. Luego tenemos los cristianos evangélicos. Los evangélicos creen que el evangelio es el poder de Dios. Dios oye la oración y entonces ayuda. Es como que tú le pides con mucho interés cuando tienes un problema y entonces Dios te atiende. Su fundador fue Lutero en 1483 y en 1546, que quería reformar la Iglesia Católica y no pudo, porque claro, él hablaba de la unidad de Dios y los otros hablaban de la Trinidad, con lo cual había un cisma que continúa hasta el día de hoy. Hay que decir que Jesús, para los protestantes, es el Mesías anunciado. La máxima autoridad de la Iglesia evangélica, que esto no lo he explicado, es el pastor, y su misa pues se llama culto. Es diferente a la católica, que se llama misa, y aquí se llama culto. Entonces hay que decir que los animales que representan a los evangélicos son un hombre para San Mateo, un buey para San Lucas, un león para Marcos y un águila para San Juan. Pero hay que decir, tenéis que saber que Jesús era judío, que fue siempre judío y que no se tiene que olvidar. Y que después de la muerte de Jesús, la religión monoteísta que apareció siempre fue la religión judía. Entonces la iglesia verdadera obedece a la palabra de Dios. Y los protestantes no creen en la Eucaristía porque rechazan la transubstanciación de Cristo y su sacrificio. Y recordar que después de Cristo, bueno, lo que os he dicho, que vinieron del judaísmo. Las diferencias entre cristianos y católicos, que el cristianismo era una religión monoteísta que se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, y los católicos son un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la Iglesia católica. En el cristianismo Dios está en todas partes, de modo particular en lo más profundo de cada persona. Quien reciba a Dios puede tener un diálogo interno con Dios, es decir, que tú puedes estar en tu casa, en una habitación, en una montaña, en el mar o donde quieras, que puedes tener un diálogo interno con Dios. Los cristianos, para ellos Jesús era Dios y sigue la Biblia con influencias del judaísmo. Cada uno se comunica con Dios, se perfecciona y se salva a sí mismo. Esos son los cristianos. Los católicos esperan que llegue un salvador que les va a salvar y ellos mismos no intentan perfeccionarse, lo hacen de otra manera. Para ellos es leer las escrituras de manera literal y estar dentro de un recinto y luego hacer buenas obras. Pero no es la misma manera de pensar que tienen los otros, los protestantes. Pero para los católicos es importante la humildad, que toda la gente tenga dignidad y que pueda vivir tranquilamente, que tenga una casa, que tenga trabajo, y por eso hacen muchas organizaciones para ayudar a los demás. Entonces, esto es mi resumen de hoy de todo lo que yo he visto de distintas religiones. Espero que os guste y que os pueda aportar algo. Así veréis un poco más las diferencias entre distintas ramas dentro del protestantismo y la Iglesia Católica. Pero al final tenéis que saber que Jesucristo, cuando murió y se fue, la primera iglesia que llevó a cabo el monoteísmo en la tierra eran los judíos, y que el resto son iglesias que se han fundado, algunos sigue las enseñanzas porque utilizan la Biblia y al mismo tiempo utilizan las meditaciones
que hacía Jesucristo siguen lo mismo y saben que Dios es uno y que cada uno se tiene que perfeccionar, y luego otros que siguen unas enseñanzas pero vacías porque no aplican el contenido como lo hizo Jesucristo y se centran más en la superficialidad sin llegar a hacer esa evolución personal que tiene que hacer cada uno dentro de ellos para poder alcanzar la divinidad de Cristo y parecerse un poco a Él. Espero que os guste y en un próximo vídeo os enseñaré más cosas. Muchas gracias y darle un like a mis comentarios.